Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis queridos hermanos. Cristina Torres, ¿cómo estás ahí ya conectado, presente ahí al principio del estudio? Muy bien, Cristina, te veo muy enganchada con los estudios, así que no hay una alegría más grande para mí de que están estudiando, que se están metiendo en las escrituras de verdad, se están profundizando, están navegando en temas que jamás hubiésemos pensado que lo hubiésemos estado estudiando. Así que bueno, muy lindo que estamos tocando temas lindos. Por momentos son nombres raros, aparecen cosas raras y bueno, lo lindo es que el Señor nos dé la luz para entender todo lo que está pasando y para tener más recursos a la hora de evangelizar, a la hora de enseñar, a la hora de los problemas, de las pruebas y de todo, tenemos recursos para poder aplicarlos a nuestra vida diaria. De esto se trata. Entonces, Karina Jiménez, Yoli Gallegos, Lou Martínez, Paola Castro, bendiciones a todos los que están ahí, gracias al grupo que siempre están ahí, tan amable, tan presente siempre. Yo ahí estoy mejorando de la voz, ya estoy casi, no digo al 100%, pero ahí estamos, ya estamos bien. Luisa de la Cruz, la poeta irreverente, Norma Jean, muchas gracias a todos. Y hoy sigue lindo, hoy sigue porque se va a levantar una mujer, Atalía, una mujer que se va a levantar como reina. Y me suena a las Jezabeles que se levantan como pastoras. Julieta Guerra, bendiciones hermana, qué lindo verte nuevamente, gracias por estar ahí. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito. Lástima que tenía muy poca voz ayer, se me estaba gastando, porque estaba como media áspera estaba la voz. No me aparecía el video de hoy. ¿Qué video de hoy? Hoy lo que subí fue una especie de avance para la gente que no está suscripta, como resumiendo en pocos minutos lo que era el canal de YouTube, el mío, de que eran estudios de enseñanzas bíblicas. Es solamente como una imagen del canal, pero es para los que no están suscriptos. Ustedes no hace falta porque ya saben que estamos estudiando las escrituras. Era solamente Ahora, después del estudio, justo estaba editando un video que estaba haciendo un resumen de los requisitos para ser miembros de la iglesia, porque es muy importante estas cosas, los requisitos del pastor. Y yo sé que muchas veces no van a ver la gente un estudio de 2 horas, como los que hacemos, pero sí que en 5 minutos o 10 minutos se puede resumir todo lo que vimos y darlo con un contenido bíblico para que se entienda que la iglesia no es un chiste, no es que es el club de amiguetes y ahí estamos. Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo estás? Lisi Torres. Bueno, ¿qué habíamos visto ayer? David Silva Donoso, qué lindo, David. Me ponés re contento cuando te veo. La verdad que, David, te aprecio mucho. La verdad que te respeto mucho. Te escucho atento siempre que hablas. Así que y además tener un sentido del humor como pocos. Así que, bueno, me encanta tenerte de amistad, que estés siempre. Y sabés que yo estoy con vos siempre. Y bueno, no hace falta ponernos sentimentales, pero me encanta tenerte del otro lado. Así que gracias, David. Y te felicito por el auto. La verdad que ese móvil que Dios te dio al servicio de Dios y ahí está. Así que muy lindo todo lo que está pasando con tu vida y me pone muy contento. Así que ojalá que el Señor siga bendiciéndote de esa manera. Rosa Moreiro, ¿cómo andás, hermana? Bendiciones, gracias. Silvia Rojas también ahí, gracias por estar, Silvia. Hace rato que no te veía. Ven para USA, ahí me espera. Y bueno, a ver, estamos en Argentina que, a ver, para comprarme un pasaje me tengo que llevar una carretilla lleno de dinero para un pasaje. Así que tiene que ser pura y exclusivamente la voluntad de Dios para que pasen estas cosas lindas. Y bueno, y ojalá que algún día, no solamente con David, obviamente con David sí, pero con muchos hermanos que algún día conocerlos y sería muy lindo. Ya hablamos como si fuera que ya nos conocemos. Frank RG, bendiciones, gracias por estar. Y bueno, y ni hablar que vos seguramente que vas a venir para Argentina. Así que David, cuando venga, mi casa está abierta de par en par. Bueno, GU. ¿Quién era GU? Entonces, el club de amiguetes. Bueno, eso es lo que hacen muchas iglesias. Muchas iglesias se creen que nos juntamos 5 amiguetes, somos todos amigos y vamos a hablar del amor a más no poder. Y un amor romántico. Los amo, nos queremos, el amiguismo, el buenismo y bueno, todas esas cosas, pero la iglesia tiene un contexto bíblico de lo que son los pastores, la iglesia, el establecimiento y los miembros. Udelia Harrick. Bueno, gracias a todos.
Bueno, ¿quién era Jehú? Que ayer estaba, lástima que estaba con la voz muy, muy agotada, pero yo quería hablar, es como que me siento muy cómodo cuando se habla de los religiosos, porque yo era religioso y es algo que se debe identificar. Bueno, Jehú se había levantado de parte de Dios, esto es lo que habíamos visto en el capítulo número 9 y en el 10, y Jehú era un hombre donde el Señor lo había levantado para que ejecute los juicios a la casa de Acab y de Jezabel. Y se levanta con todo, empieza a matar a todos. Y por momentos obedece, pero por momentos se les va la mano. Y lo que hace es, tiene un gobierno dictador, medio como, hablamos como una dictadura militar donde mataba a todos los que no pensaban como él. ¿Qué significaba el Jehú? Jehú tenía un gran celo por la palabra de Dios, según él. Decía, fíjate el celo que tengo por la casa de Dios. Él primero mató a los reyes del norte, que tenía que matar a la casa de Acab y todos sus hijos, pero mató a todos los que estaban en el norte. También mata al rey del sur, que ahí ya no tenía por qué meterse, porque del sur venía la semilla mesiánica, entonces no tenía por qué meterse ahí, pero el tipo feliz, matando a todos. Después, lo que hace es llama a todos los, también sigue matando a los hermanos de Ocosía y de todos los reyes del sur, mataba a todos los que se encontraban. Después dice, vamos a adorar a Baal, los junta a todos, y cuando estaban todos adorando a Baal, él lo que hace es los mata a todos. ¿Qué significaba esto? Este hombre había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Este hombre llevaba una religión muy fanática como Saulo de Tarso, que andaba matando a todos los cristianos en el nombre de Dios, y muchas veces somos así. Muchas veces somos tan religiosos que somos fanáticos religiosos, matamos a todos. Los pentecostales son hijos de Satanás, los testigos de Jehová son hijos de Satanás, los mundanos son hijos de Satanás, el vecino es un hijo de Satanás, están todos muertos, todos menos yo. Solo yo he quedado. Entonces ese tipo de personas vive matando a todos. Son todos pecadores, son todos herejes, son todos blasfemos, son todos neófitos, son todos así. Y son ese tipo de personas que tienen enemigos por todas partes por la religión. Y nosotros no estamos llamados a tener enemigos, lo vamos a tener por predicar el evangelio y la verdad del arrepentimiento. Pero no es que vamos a andar por todas partes matando a las personas y solo como un perro. Y esto es lo que veíamos en Jehú. Entonces él había matado a todos, ya se le había ido la mano, pero lo que habíamos visto, incluso hasta sacó todo lo que eran las estatuas de Baal, sacó todo el culto a Baal, pero había dejado los becerros de oro, seguían ahí tranquilitos los becerros de oro, muriéndose de la risa, porque él seguía adorando esos becerros. Entonces este hombre tenía mucha religión, pero no tenía una comunión con Dios, no le interesaba hacer las cosas por Dios, y este hombre no guardaba la ley, o sea que era un pecador. Por eso después vemos que su hijo Joacás era un hombre que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Tiene hijos malos. Y esto es lo que vemos cuando el hombre está lejos de Dios. Puede tener mucha religión y vamos a ver en sus hijos que son malos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también a lo largo de toda nuestra vida de no solamente darle el amor a nuestros hijos, sino la instrucción y que no vean que somos fanáticos religiosos. Porque los hijos ven que somos religiosos, que somos personas que no entienden de que por ellos necesitan tiempo, necesitan amor, necesitan que los vayan a ver a la escuela, todo, y por ahí no tenemos tiempo por la religión. Y esto yo hago un paréntesis. A mí me pasó, a ver, pero lo mío fue medio raro, no me justifico. Pero ojo con esto de ser religiosos y dejar de lado a nuestros hijos. ¿Por qué? A ver, yo les digo una cosa. Yo, por ejemplo, cuando me separé, empecé a estar solo, tuve un encuentro con Dios. Y fue tal el hambre que me puso, la pasión por estudiar y por buscar de Dios y buscar la verdad y la desesperación, que el fruto de esto lo estamos viendo con las enseñanzas y todo lo que el Señor había puesto en mí. Y mis hijos venían conmigo el fin de semana, como siempre, después de una separación, y cuando ellos empezaron a venir, se encontraban, obviamente yo hacía todo lo que tenía que hacer con ellos. Los iba a buscar, les pasaba la mantención, cuando estaban conmigo les cocinaba, hacía todo, salíamos todo, pero yo tenía la cabeza en las cosas de Dios. Yo estaba todo el día estudiando, todo el día leyendo. Venían mis hijos y yo estaba leyendo, es como que iba con la Biblia, era un enfermo ya.
Y eso no es bueno tampoco para... Yo veo que mis hijos, por ahí, mi nena más grande también que está en la edad de la adolescencia, y se vuelven un poco apáticos. ¿Por qué? Porque encima la mamá también religiosa, también va a la iglesia, se comporta como cualquier mundano, cualquier impío y mucha religión. Y pobre niña ve a un padre que está todo el día con la Biblia leyendo y que no tiene tiempo ni de hacerle nada, o que estaba, era una cuestión, lo mío era una cuestión de vida o muerte. Yo estaba con la palabra porque era lo único que me daba vida. Pero todas estas cosas hacía de que no esté con mis hijos. Estaba con ellos, pero no, ustedes me entienden, no estaba. Y entonces, ellos puede pasar de que van a ver que los padres están en otra cosa. Mi papá es un religioso. Mi papá tiene tiempo para andar predicando por todas partes, no tiene tiempo para estar conmigo. Mi papá tiene tiempo para esto, siempre está con la iglesia, siempre tiene prioridades y van a empezar a aborrecernos. Por eso también en su momento, ya cuando empecé a tener un conocimiento, a apagar un poco la sed que tenía de estudiar, de buscar la palabra, todo, ya empecé a ordenar mi casa. Empecé a ordenar. Por eso ya los viernes, ya cuando llegan los chicos, ya me cuesta hacer los estudios porque yo ya los espero a ellos. Porque yo ya tengo todo preparado, estoy con ellos, me dicen, quiero ir a la plaza, vamos a la plaza, queremos ir a hacer esto, hoy tenemos dinero, vamos acá, hacemos... Entonces, ya es otra cosa porque ya le estoy dando el tiempo a ellos. No estoy como un tonto que estaba todo el día estudiando o leyendo. Los chicos no entienden esas cosas. Entonces, explico mi testimonio que trato de aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Jehú? Jehú era un religioso que hacía obras, mataba a todo el mundo, hacía todo, servía, era un gran hombre de Dios, parecía, pero que a sus hijos los dejaba de lado y le salieron malos. Entonces, con todo el temor del mundo, tenemos que dejar un poco la religión de lado. No estoy hablando de alejarlos de Dios, estoy hablando de las obras religiosas y hacer lo que deben ser, atender a nuestros hijos, cuidarlos, amarlos, darle el tiempo y que haya un amor, no un distanciamiento, no un aborrecimiento, porque eso después cuando se rompe eso no se recupera más. Y obviamente que el Señor tiene el poder para todo, sí, todo bien, pero no es necesario llegar a esos límites. Bueno, así estamos, Daisy Alaba Ibardo, Wilmer León Saltarín, Mario Rosa, gracias por estar ahí. Bueno, a todo esto vemos que Jehú no caminó bajo los principios de Dios, no caminó bajo la ley, pero eso sí tenía mucha religión. Y puede pasar que yo tenga muchos estudios bíblicos, mucha palabra, capaz que haga todos los estudios mi idea es hacer todos los estudios de la Biblia y tenerlos grabados y que tengan el acceso. Me gustaría tener y es algo que me gustaría hacerlo, que vamos camino a eso. Podría tener muchas obras religiosas, tantas cosas bonitas, pero si no guardo los mandamientos, obediencia quiero, te dice el Señor, y no sacrificio. Y esto es lo que vemos en Jehú. Mucho sacrificio y poca obediencia. Bueno, todo esto, ¿dónde está sucediendo? En el norte. Jehú, un asesino terrible, mata al rey del norte, mata al rey del sur, y ahora vamos a ver cómo impacta en el sur. Ahora nos vamos a ver de Jehú, que mató a toda la descendencia de Acab, que mató a todos, que saca los cultos a Baal, todo, pero nadie se acerca a Dios, porque el religioso no te puede acercar a Dios. Fíjense que los religiosos hablan mucho de Dios, pero no te acercan a Dios. Esquivamos a los religiosos, no quiero saber nada. Cuando vemos a los testigos de Jehová, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, lo toman como chiste, pero es porque son religiosos. No te acercan a Dios. Ellos te vienen a imponer de que viene el Armagedón, que viene el fin del mundo, de que tenés que ir al salón, tenés que portarte bien. Y entonces la religión te lleva a eso. No te acerca nadie a Dios. Nadie va a decir, ay, bueno, yo quiero ir para que me peguen azotes de la iglesia. No, la religión es eso. Pero por eso cuando hablamos de guardar los mandamientos, la relación con Dios, saber que tenemos un Dios vivo, es otra cosa, es un acercamiento. Bueno, el norte, apóstata, hereje como siempre, igual ya a cómo estamos, ya tiene los días contados el norte. Fíjense que Dios no dará por inocente al culpable. Ellos seguían de fiesta adorando los becerros, adorando a Baal, a Cera, los reyes uno peor que el otro. A los profetas ni los escuchan, no escuchan a Elías, no escuchan a Eliseo, no escuchan a nadie. Pero Dios no dará por inocente al culpable. A partir del capítulo 16, ya estamos en el 11,
ya vamos a ver el cautiverio y va a desaparecer de la faz de la tierra. Y todo esto ya vamos a empezar a perfilarnos para esto. Pero en el sur hay misericordia, porque hay un pacto a su hijo David. Y este hijo David representa a Jesucristo. Leo Carlevaro, ¿cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bueno, vamos para el sur, ¿qué les parece? El escenario. Jehú matando a todos los que se les ocurre. A todos. A hereje, malo, a todos. Porque eran todos impíos menos él. Pero la palabra nos dice que él era más impío que el resto. Capítulo número 11. Mientras tanto, en Judá, y ahí nos vamos con la cámara al sur. Fíjense lo que sucede. Cuando Atalía, madre de Ocosías, ¿quién era Ocosías? Ocosías era el que había matado a Jehú. ¿Se acuerdan que había matado a Joram en el norte y a Ocosías en el sur? Que acá ya no podía meterse. Acá ya Jehú no se podía meter porque no podía, porque Dios había prometido de que iba a dar, le iba a dar descendencia a David en el trono. Este era el pacto de parte de Dios, entonces ya estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Era impío? Sí. ¿Era igual que Acab? Sí. Pero eso no significaba que lo tenía que matar. Pero bueno, a todo esto, fíjense que ya empieza a correr peligro la descendencia de David. El religioso aplica no solo para los hijos. A ver, el religioso es el que quiere llegar a Dios por sus propios medios, respondiéndole a Lou Martínez. A ver, el religioso es la persona que, a ver, yo también, hay veces que hago obras de religioso siendo un hijo de Dios, caminando en Dios y todo, y hay veces que nos volvemos religiosos, porque hacemos cosas por religión. Cuando hablamos de religión es hacer cosas en la carne. Yo puedo estudiar mucho, yo si hago los estudios, puedo ser un religioso haciendo los estudios. ¿Por qué? Porque voy, lo hago, lo tengo que hacer porque me quiero ganar el favor de Dios por lo que sea, y eso es en la carne y eso es religión. Pero la religión te cansa, la religión te agota, la religión te deja seco. Por eso es un fastidio los religiosos. Pero cuando hablamos el que tiene relación con Dios lo hace por amor. El que empieza a enseñar, el que empieza a caminar, todo lo empieza a hacer porque ama a Dios. Y el Espíritu Santo le va dando fuerzas. Lo hace que sea constante. Por ejemplo, si todo lo que estoy haciendo fuese en la carne, no me pongo en súper espiritual, pero si fuese en la carne sería irregular. Sería, ya se hubiese cortado hace tiempo, no tendría norte, no tendría dirección, no tendría nada, se abortaría el plan, seguramente. Pero cuando es guiado por el Espíritu de Dios, perdura, se sostiene. ¿Y qué es lo que pasa? No te cansa, no te agota, no te fastidia. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando de que te fatiga, es porque el religioso, las obras que hacen al ser en la carne, lo cansan. Tengo que ir a la iglesia, pero allá voy, religioso. Ahora, no es lo mismo decir, voy a la iglesia porque es el día que el Señor hace el culto público. Quiero escuchar la palabra de Dios, quiero congregarme con mis hermanos, quiero servir en el contexto en el que Dios me puso y quiero hacerlo. Si hay algo que te impulsa, es el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces, en simples palabras, a ver, les doy un ejemplo respondiéndole a Lou Martínez de lo que es el religioso para entender a Jehú. Les doy dos ejemplos. Caín y Abel. Nace Caín. Miren dónde comienza. El primer religioso que hay es Caín. Fíjense, tenemos a Caín y Abel. Había un mandato de parte de Dios, ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Un animal. Cuando vemos que Adán y Eva pecaron, el Señor de un sacrificio le da las pieles. Desde el comienzo de la humanidad, sin sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, cuando vemos que Caín y Abel tienen que hacer sus sacrificios, sus ofrendas, Abel, ¿qué es lo que hace? Lo que tenía que darle, sangre de un inocente, un cordero, representaba a Cristo. Y Caín, ¿qué es lo que hace? Lleva el fruto del sudor de su frente. Entonces, Ginés Bustamante, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Gracias, bueno, muy lindas tus palabras, fuerza a ustedes también, gracias ahí a mis hermanos de Chile. ¿Qué significa esto? Caín
en lugar de obedecer, fíjense que sacrificios, no, a ver, obediencia quiero y no sacrificio, Caín tenía que llevar un sacrificio de un animal. Pero él dice, no, yo llevo lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo que a mí me parece. Entonces yo con mis propios medios quiero llegar a Dios. Y ese es el religioso. Ahí tenemos el primer religioso de la historia, Caín, en el principio de la historia. Entonces un religioso es como Jehú. Jehú era una persona que quería llegar a Dios, el nombre de Jehová, soy celoso de Dios, esto que el otro, pero lo hacía como él quería. Y nosotros somos iguales. Yo quiero llegar a Dios de rodillas caminando a la basílica de Catupecu Machu, quiero ir a Dios, pero dándome azotes en la espalda. Yo quiero llegar a Dios, pero sintiendo burbujitas en la piel, si nos vamos a los evangelocos. Yo quiero llegar a Dios, pero danzando. Y ahí tenemos el religioso, que quiere llegar a Dios como a ellos se les imagina. Pero nosotros no estamos llamados a llegar a Dios como queremos o no lo dejamos libre a nuestra imaginación, sino a cómo Dios establece de cómo debemos llegar a Él. Por eso esto no es que somos aburridos porque sí, no, Dios establece una manera y demanda reverencia, solemnidad. Bueno, volviendo a esto. Atalía, recuerden este nombre, que ahora lo vamos a ver ahora. Era la madre de Ocosías. Entonces, la madre de Ocosías vio a su hijo muerto, que lo había matado Jehú, y a todo esto, Jehú estaba matando a todos los hermanos de Ocosías. Había matado en una esquiladora de ovejas, había matado 42 hermanos, parientes y todo. Claro, ahora no hay rey. Y fíjense lo que sucede. Y fíjense que no se levantan reinas en la Biblia, ¿eh? Fíjense que esto lo del pastorado femenino y el empoderamiento de la mujer no viene de parte de Dios, ¿eh? Lo que vemos, nunca vemos que se levante una reina. La reina que estaba era la esposa del rey, nada más. Lo mismo que hoy. Vemos que si hay hay pastores que están casados, es la esposa del pastor, pero no son pastoras. Ahí hay un grave error. Pero bueno, esta mujer cuando ve que matan era la madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, dice, se levantó. Márquenlo en sus Biblias, se levantó, no dice que Dios la levantó. Fíjense que Dios, por más que sean impíos, los levantaba Dios. Dios eligió a Saúl, era un impío, pero lo levantó Dios porque algo quería hacer con Saúl en el pueblo. Entonces, pero acá estamos viendo que se levanta sola. Esto ya no tiene ni pie ni cabeza, nada, porque se levanta sola, claro, ve la oportunidad y se mete, igual que las pastoras hoy en día. Ven la oportunidad que cuando el rey está muerto, cuando los pastores son cobardes, cuando los pastores son débiles, cuando los pastores no tienen conocimiento, se empiezan a meter las mujeres. Ya estamos viendo, pero es totalmente satánico esto. Entonces, esta mujer se levantó y destruyó toda la descendencia real. Fíjense lo que vemos, que es una hija de Satanás. Lo que hace esta mujer es que se pone como reina, no decir, bueno, yo estoy en lugar de Ocosías, seguimos remando, vamos a ver cómo nos restauramos de esto. No, no, no. Ella siguió matando a la descendencia de su propio hijo, que era precisamente la descendencia de David. Por eso estamos viendo que Satanás se ha empeñado en destruir esta descendencia mesiánica. ¿Se entiende? Primero por Jehú, ahora por Atalía. Entonces, Pedro Salgado, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones. Entonces, nos dice que se levantó sola, se ungió, seguramente que soñó que iba a ser reina y dijo, bueno, este es el momento para ser reina. Así se levantan muchas pastoras. O mejor, como era la esposa de un hombre importante, ahora es reina. Bueno, así hay muchos. Como soy la esposa del pastor, soy pastor. Soy pastora, dicen hoy en día. Está bien que esto es un reinado y hoy estamos hablando del pastorado femenino, que es la iglesia. Pero estamos hablando de los mismos principios. Bueno, quiere matar a la descendencia de David y fíjense lo que empieza a suceder y nos va a llevar a cosas que ya han pasado. Entonces, hasta el momento, la descendencia de David empieza a ser zarandeada, empieza a ser perseguida, primero por Jehú y ahora por Atalía, quieren desaparecerla.
pero hay una promesa de parte de Dios que no va a desaparecer, así que por más que intenten. Entonces, en el versículo número 2, pero Josaba, hija del rey Joram, esta sería la hija de Atalía. Esta sería la hija de la que está como reina ahora y que está persiguiendo a toda la casa. Nos dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a los hijos de Ocosía. Fíjense esta mujer. Aparece una mujer piadosa. Aparece una mujer que en el medio de la matanza, y acá ya vemos que esto se nos suena conocido. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando van a ser Moisés, mandan a matar a todos los niños. Cuando nace el Señor Jesucristo, mandan a matar a todos los niños. Y acá estamos viendo la misma escena. Vemos a Satanás queriendo destruir la descendencia mesiánica. Entonces, la hija de Talía. Talía, sí. Yo también cuando digo se me vino eso a la cabeza. Talía, la mexicana. Bueno, Josaba, esta mujer es una mujer piadosa. Es una mujer de Dios que va a llevar lo que es como la hermana de Moisés. ¿Vieron cuando la hermana de Moisés le salva la vida a Moisés llevándolo al río y con el Moisés y todo? Bueno, algo parecido está sucediendo acá. Entonces, Josaba, esta hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Acá aparece un niño, Joás. Y atento con esto, márquenlo, porque este va a ser el próximo rey. Entonces, Joás toma a este niño, que era un bebé, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Entonces, esto implicaba en ponerse en contra de la reina asesina y de todo el sistema perverso. Vamos a ver que siempre el servir a Dios, el ser fiel, va a implicar muchas cosas que van a ir en contra de nuestro confort. Eva Obado, ¿cómo andás, Eva? Qué lindo verte, gracias por estar ahí. Entonces, esta mujer, cuando estaban matando a todos los niños, rescata a Joás, el hijo de Ocosías, al que habían matado. ¿Se entiende? Que era el heredero al trono, por eso la descendencia venía. Toman a este niño. Entonces, y sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía. Entonces, o sea que la asesina estaba en la casa, era esta misma mujer. Nos dice, a él y su ama y su cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Bueno, fíjense, este niño, lo que estamos viendo es que este niño recién nacido, para salvarlo lo llevan a la casa de Jehová, nos están diciendo. Y en la casa de Jehová vemos que tiene la protección y por 6 años es cuidado ahí. O sea que la persecución era intensa, era heavy. Pero fíjense cómo en este niño está la descendencia mesiánica. Cómo viene por la descendencia de David. Si moría este niño, se cortaba lo que era la descendencia. Entonces, fíjense lo que nos dice en el versículo número 3. Y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años, y nos dice, y Atalía fue reina sobre el país. Bueno, acá nos muestra el señorío de esta mujer que lo perseguía. Y acá, gloria a Dios, porque fíjense cómo siempre se levantan hombres en momentos oscuros. Hombres piadosos, que va a ser el marido de Josaba. Esta mujer que está guardando al niño de la descendencia de David, están corriendo riesgo su vida, se va a levantar su marido ahora. Nos dice, versículo número 4, más, al 7º año envió Joiada, este es el hombre. Joiada es el marido de Josaba. Estos nombres nos matan, pero bueno, seguimos la línea. Entonces acá tenemos un matrimonio piadoso, un matrimonio que son luz en el contexto en el que les toca vivir. Son un matrimonio fiel a Dios en el medio de toda la adversidad y van a servir en el medio de todos estos problemas. Porque muchas veces creemos que servir es que sirvo en la iglesia cuando me estoy recibiendo burbujitas en la piel de parte de Dios y como cuando recibo bendiciones. Así cualquiera sirve. Para mí servir es tocar el pianito, poner cara de tonto, mirar al cielo y decir, qué adorador que soy. Bueno, así cualquiera sirve.
O agarrar una escoba y barrer, eso sí es hermoso, sí, total. Si se me cae una escoba no se va a morir nadie. Pero muchas veces creemos que eso sí es servir a Dios. O agarrar una Biblia y predicar en un púlpito, eso sí es servir a Dios. Eso es ser religioso. Es parte del servicio a Dios, pero no es todo. Estamos hablando en la vida diaria de si negamos a Dios o no. Anda a enfrentar a las aborteras y decirle de que está mal abortar. Ahí te quiero ver. Anda a hablar contra los homosexuales de que está mal el pecado de Sodoma y Gomorra. Anda a hablar y fíjate cómo te va a ir. Bueno, ahí está, ahí queremos ver si realmente servís a Dios. Un pianito lo toca cualquiera. Así que Marcos Witt, que esté tocando un piano y canciones para niños, lo hace cualquiera. Que Satanás te haya puesto para vender muchos discos y sea famoso, bueno, temas de ustedes. Pero esas cosas las hacen cualquiera. Ahora, sostener el nombre de Dios en la adversidad, en los problemas que estamos viviendo todos los días, eso sí que lo hacen solamente los hijos de Dios. Y acá vemos que aparece Joiada, y ya apareció Josaba mostrando que era fiel a Dios. Entonces, en el 7º año, envió Joiada y tomó jefes de centena, capitanes y gente de la guardia y lo metió consigo en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que estamos viendo? Empieza a tomar gente, jefes de centenas, capitanes. Acá estamos viendo que Joiada, este Joiada es un sacerdote de Dios. Entonces, este hombre Joiada, lo que va a hacer, empieza a agrupar gente. Fíjense que, lamentablemente, en el sistema religioso moderno y el pueblo de Dios, estamos tan divididos, tan lamentablemente, patéticamente, cada uno caminando por su lado. Yo caminando por el mío, con mis estudiecitos, con mi grupito, el otro hermano por allá, con el otro grupito, el otro ahí peleando, y así estamos. Pero Dios quiere un ejército unido. Acá lo que estamos viendo es este hombre que está juntando a todos. Y hoy es lo más difícil que hay, con las soberbias, con la arrogancia de los pastores, de los maestros, de todo, que no se puede. Ahí estamos viendo por qué estamos como estamos. Pero este hombre está juntando los capitanes, los jefes de centenas, está juntando consigo todo lo que son la gente de guardia, se están agrupando. ¿Y a dónde los lleva? A la casa de Jehová. Entonces este hombre está llevando, que es un sacerdote, está cumpliendo con su responsabilidad, que es que lleguen a Dios los hombres. Los está guiando, los está discipulando, los está preparando, los está haciendo que sean fieles, los está dando ánimo. Y nosotros no, porque yo soy un llanero solitario, yo fui llamado para andar por la vida solo por ahí. No, el pueblo de Dios tiene que estar unido, porque bastante bien unido está el pueblo de Satanás, no sé si se dieron cuenta. Bueno, entonces estaban en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y le mostró al hijo del rey. ¿Qué es lo que vemos? Acá estamos viendo una imagen. Estamos viendo los fieles de Dios, les hace un juramento, claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían escondido a Joás, que este era el hijo de Ocosías, que era el rey heredero. Entonces lo lleva a la casa y le hace hacer un juramento. Si son hombres de Dios, acá tenemos la descendencia de David. Entonces acá lo que está diciendo es que hizo un juramento y toda la casa de Jehová y les mostró al hijo del rey. Este niño representa a Jesucristo, el niño que es un rey. Entonces, hasta ahora sigue la persecución, pero se están empezando a agrupar y ya se enteran de que este niño ha sobrevivido. Entonces, acá estamos viendo un hombre valiente de parte de Joiada, una mujer también valiente, y que esto hace que corra riesgo su vida. Pero bueno, esto implica el servir a Dios. Yo me hubiese quedado tocando el pianito toda la vida y vendiendo discos, que eso sí es servir a Dios, pero cuando nos vamos a las Escrituras nos encontramos con otra cosa. Fíjense que David no fue solamente exitoso por tocar el arpa. ¡Ay, qué bonito! David tocaba el arpa y cuando le tocaba a Saúl, ¡bof!, volaba. No, David anduvo, ya estudiamos la vida de David. Pero hoy el cristiano de hoy se cree que va a estar sentadote en el piano, tocando el piano y cantándole a Dios y recibiendo gloria y viajando en aviones privados. Bueno, buenísimo. No es que esté enojado con este tipo de personas. Lo que estamos viendo es que están viviendo una mentira. En un abrir y cerrar de ojos se van a encontrar frente al rey y van a tener que dar cuentas de sus actos. Ese es el problema. Bueno, entonces, hasta ahora estamos viendo que se reúnen todos, imagínense, todos los guardias, todos los hombres de guerra, los capitanes, todo, hacen un juramento. Acá está Joás. La descendencia de David sigue firme.
Versículo número 5. Y le mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. La otra tercera parte estará a la puerta de Shur. La otra tercera parte en la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no seáis allanada. Bueno, empiezan a agruparse, empiezan a tomar orden, fíjense, empiezan a tener dirección, empiezan a estar en alerta, en guardia, para proteger a este niño. ¿Se entiende? Era todo tiempo oscuro, estaban en una persecución y Atalía gobernando como reina. Versículo número 7. Más, las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Versículo número 8. Acá dice, y estaréis alrededor del rey por todos lados. Fíjense que acá nos está mostrando que estos hombres de Dios que tienen que estar alrededor del rey. Acá nos está mostrando, y este rey es un niño, ¿entiende? Es un niño que 6 años tiene. Y esto es lo que nos está mostrando una imagen de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar alrededor del rey, cerca al rey, defender al rey, vivir por el rey. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Estos hombres iban a dar su vida por el rey. Hicieron un juramento por el rey. Estos hombres están en guardia, están preparados, se ordenaron para dar su vida por el rey. Ahora, me parece que nosotros estamos llamados a lo mismo, a dar nuestra vida por el rey. Y no quiero ser un romántico de que, bueno, van a venir, va a venir el ejército romano, va a venir y yo voy a decir, no, a Cristo no lo niego y me van a clavar una espada y voy a morir como un mártir. No estoy hablando de eso. Cuando estamos hablando de morir por Cristo, tenemos que ir a las Escrituras, que es lo que nos dijo el mismo Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Cargar mi cruz es negarme a mí mismo, a mi vida, a mis sueños, a mis anhelos, a ser el comandante de mi vida y de ir atrás de mis sueños y de todo lo que yo deseo. No, porque ahora tengo un rey que direcciona mi vida. Eso significa. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo ese ejemplo que estos soldados, estos guardias, están ahí alrededor del rey y nos dice, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrases en la fila sea muerto. Están ahí defendiendo al rey. Cualquiera que venga, ellos van a matar al que venga. Están dispuestos a morir por el rey. Ah, no, a morir no, yo estoy dispuesto a tocar el piano. No, yo estoy dispuesto a barrer, ya con barrer listo, ya está, ya serví demasiado a Dios y que agradezca. Y ahora, ¿dónde están mis millones? Que Señor, barrí la iglesia. ¿Cuánto más querés que te sirva? No, acá está hablando de todos los días. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos dando nuestra vida por Dios? Cuando se está blasfemando a nuestro Dios, ¿hablamos y confrontamos y defendemos a nuestro rey? ¿O no? Ay, que el Señor se encargue. No, yo fui llamado para ser un vago solamente. Freddy Delgado, ¿cómo andás, hermano? Qué lindo verte. Bueno, entonces acá nos está diciendo cualquiera que venga, que sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Esto, nosotros tenemos que estar con el rey siempre, cuando salga y cuando entre. Esto significa la cercanía con el rey, estar atentos, estar ordenados, estar velando. Se habían ordenado por escuadrones, por una tercera parte por acá, la otra por allá, en los turnos, cuando uno está en el día de reposo. Y entonces se están ordenando para poder servir al rey. Entonces acá estamos viendo de que están este grupo con el rey, defendiendo al rey, que es un niño de 6 años. Versículo número 9 nos dice, los jefes de centenas pues hicieron todo lo que el sacerdote Joiada le mandó. Vieron que era el sacerdote que estaba bien parado y era un hombre temeroso de Dios y estaba ordenando y organizando todo para el cuidado del rey. Este hombre y esta mujer, Josaba, son los que le salvaron la vida a Joás. Recuerden esto. Entonces, tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo vinieron al sacerdote Joiada. Versículo número 10.
Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, y estaban en la casa de Jehová. Versículo 11. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo y alrededor del rey. Bueno, están todos en la casa de Jehová. Fíjense que esto significa que estaban todos guiados por Dios. Nos muestra de que están todos alrededor del rey. Y fíjense qué es lo que va a pasar ahora. Están todos con sus armas y todos por las dudas. Fíjense lo que sucede ahora, y ahora es muy lindo esto. Versículo número 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona. Fíjense que cuando está hablando del hijo del rey Ocosías, que estaba muerto. Entonces ahora le está poniendo la corona a Joás, a este niño. Fíjense lo que está pasando, parece muy loco, pero estamos viendo que es de la descendencia de David. Entonces, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, e hicieron rey ungiéndole, batiéndole las manos, dijeron, ¡viva el rey! ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué vemos acá? Acá estamos viendo el retorno del rey, acá estamos viendo, se hizo justicia, Atalía por ahí haciendo lo que quería, y ahora el pueblo no va detrás de Atalía, esta parte del pueblo, este es el remanente. Pudieron ver que Joás era el rey. Pudieron ver que acá está la semilla mesiánica. Podían ver en Cristo que estaba ahí. ¿Se entiende? Entonces, vemos que lo levantan como rey. Entonces, ahora ya tenemos un rey de parte de Dios porque Dios prometió guardar el trono de David. Estamos viendo que no se pierde la descendencia. Y esto es lo lindo, lo increíble, y la mano de Dios cómo sigue firme. Y esto es lo que quería ver. Esta es la parte de la novela que me encanta. Esta es la parte donde ahí decimos, gloria a Dios porque se hizo justicia. Ahí nos sale un poquito lo carnales. Versículo número 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Fíjense que esta mujer, ¿qué está pasando acá? Dice. Ella estaba reinando, matando a toda la descendencia de David, claro, así quedaba ella que nadie reclame el trono. Pero lo que estamos viendo es que estaba siendo utilizada por Satanás para exterminar la descendencia de David. Esta mujer, cuando estaban todos muy felices, gobernando de una manera impía, ve que en el templo están todos de fiesta. Un estruendo. ¡Viva el rey! Gritaba. Y esta mujer dice, ¿qué pasó acá? Dice que entró en el templo de Jehová y nos dice, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna. Claro, acá estamos viendo que llega y lo ve a este niño junto a la columna con la corona. Imagínense, muero por ver la cara de esta mujer. Si hay algo que quiero cuando esté con el Señor, quiero ver la cara de Atalía. Estas cosas son como... Entonces, esta mujer, cuando llega, estaba el rey junto a la columna, conforme a las costumbres, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Imagínense, los trompeteros sonando, haciendo sonar de trompeta, el rey y encima el pueblo feliz y alegre. Imagínense esta mujer, si la reina soy yo. Entonces, nos dice, entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Fíjense lo que hace esta mujer, claro, bien de bruja cachabacha, ¿vieron las mujeres de las películas de Disney y estas brujas que son malas? Bueno, así, se enoja, rasga sus vestidos y está diciendo que el pueblo es un traidor. Pero, a ver, podríamos decir, esperen un segundito que se me está secando la garganta. Acá estamos. Sigue media la garganta, todavía no se recupera. Bueno, fíjense que esta mujer está diciendo traición, traición. Primero que ella misma se levantó como reina. Después
que la traidora era ella, porque estaba matando toda la descendencia de Ocosías, que era la descendencia de David, que era el pacto de parte de Dios. Sí, me gustaría un mate, pero estoy solo. Y es más, a veces me hago un té y se me enfría, me pongo a enseñar. Alguien tendría que estar acá haciéndome mate, pero bueno, sí, necesitaría algo caliente, eso es la verdad, pero bueno, después. Gracias, Freddy, por preocuparte por mí, pero estás un poco lejos. Bueno, esta mujer se quiere morir. Esta mujer está, pero vemos que rasgó su vestido de la desesperación, pero lo que vemos es que grita traición, traición, los trata de traidores, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, que es el rey heredero, no es traición de nada, porque acá la dinastía venía de parte de David, entonces Joás está vivo, y primero que ya se quiere morir, que está vivo, que dice, pero yo los mandé a matar a todos, ¿qué pasó acá? Entonces la única traidora era ella, pero así son las hijas de Satanás, los hijos de Satanás también. Entonces clama en gran cuello, traición, traición. Entonces cuando ella era la traidora. Entonces acá estamos viendo que hubo un choque, un golpe, y acá estamos viendo el pueblo de Dios, el rey, con la dinastía, el rey que Dios había establecido, y fíjense qué es lo que sucede. Porque esto se pone lindo ahora, ¿eh? Nos dice, versículo número 15, más el sacerdote Joiada, que este es el genio, este es el que está ahí, el que está uniendo a todo el ejército, el que está poniendo, armando todo, el que cuidaba junto a su esposa al niño, un hombre de Dios increíble. Más el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que le siguiere, matadlo a espada. ¡Epa! ¿Qué estamos viendo acá? Está diciendo, el pueblo ya se levantó. El pueblo está preparado, el pueblo está armado, el pueblo está firme. El pueblo tiene a su rey. Entonces está diciendo, sáquenla fuera del templo a esta mujer. Y el que quiera venir a saltar en lugar de Atalía, que es mi reina, que qué sé yo, mátenlos también. Así de simple. ¿Se entiende? Mano dura se necesita por momentos. Tampoco tanto como lo que había hecho Jehú, que se mataba a todos por oficio, por diversión. Pero acá estamos viendo que era necesario, porque era como una guerra civil, un conflicto, no podían suceder estas cosas. Entonces, pero lo que vemos es que del lado de Joiada estaba todo bien porque está la descendencia mesiánica, ahí está el rey heredero, listo. Entonces le está diciendo, matadlo a espada, el que venga a saltar por Atalía, porque el sacerdote dijo que no matasen en el templo de Jehová. Tiene temor, vayan a matar lejos del templo. Esto es lo que estamos viendo hasta el momento. Versículo número 16. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entraban los caballos a la casa del rey y allí la mataron. Bueno, qué lindo. Ahí mataron a Atalía. Ay, qué paz que me da cuando mueren gente así. No tendría que ser así porque debería ser, bueno, tendría que tener misericordia. Pero bueno, estamos viendo esta mujer que hizo mucho mal. Fíjense. Acá estamos diciendo, bueno, Atalía, que no, usurpa el trono porque ella, cuando ve la oportunidad de que muere Ocosías, esta mujer dice, ahora yo soy la reina, y para que nadie reclame el trono y que quede ella, manda a matar a toda la descendencia, sin darse cuenta que estaba siendo utilizada por Satanás para exterminar con la descendencia de David. A todo esto el Señor siempre lleva a sus hombres valientes, como Joiada y como Josaba, este matrimonio piadoso, y lo que estamos viendo es que estos hombres, este hombre y esta mujer están sirviendo, llevan al pueblo a unirse y hacen de que el rey siga la descendencia. Pero vamos a ver un poquito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que a partir de acá, esto estamos en el sur, fíjense que el sur siempre tiene destellos de luz, cosas como esta, de que el pueblo se vuelve, que renuncian. En Israel no vemos nada de esto. En Israel, en el norte, todo herejía, una aposta. Hagan de cuenta que, no sé, hay 10 iglesias. En una está Maldonado, en otra Yesenia Ten, en otra Dante Gebel, en otra Gille Ávila y en otra Calle Luna. Esas son las únicas iglesias que hay en el norte. Obviamente que. Pero en el sur ya estamos viendo que había apostasía, pero tenían estas cosas como esta que estamos viendo. Por eso estamos viendo que Dios tuvo misericordia siempre de Judá. Bueno, fíjense lo que sucede. Versículo número 17. Ya muerto el perro, ¿cómo se dice? Muerto el perro, sacaba la rabia. Emilia Sosa, ¿cómo andás, Emi? ¿Todo bien? Bueno, versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey del pueblo. ¡Qué lindo! Fíjense que estas cosas no pasan en el norte.
En el norte claman cuando están con el agua al cuello y después vuelven a hacer lo malo. Siempre vemos lo mismo. Pero acá estamos viendo que ya muerta esta mujer, vemos que Joiada hizo un pacto entre Jehová y el rey del pueblo. Fíjense cómo lo ponen a Jehová primero. Estaban en la casa de Jehová, están en Jerusalén, están donde está el templo. Está todo en su lugar acá, ¿eh? Y nos dice que hizo pacto con Jehová y el rey del pueblo, que serían el pueblo de Jehová. Fíjense lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque acá esta mujer, y ahí vamos a ver un poquito. Acá están sumergidos en la idolatría, ¿eh? Acá Ocosías y Joram, que eran los reyes del sur, que son los mismos nombres del norte, y ahora va a aparecer un Joás en el norte también. Para complicarnos más la vida, acá hay un Joás en el sur, va a aparecer uno en el norte también, para complicarnos más. Pero vamos tranquilos. Lo que vemos es que en el sur estaban, también estaba con la misma idolatría, porque estaban tan uña y mugre, como se dice por ahí, tanto el norte con el sur, porque eran parientes entre la casa de Josafat, que estos son los hijos de Josafat, y los de Acab, eran todos amiguetes, eran todos hermanetes, y toda la contaminación y putrefacción del norte caía en el sur. Entonces acá estamos viendo que Joram en el sur, un apóstata. Vemos que Ocosías en el sur, el que mató a Jehú, también es un apóstata. Y ahora vemos que Atalía se pone a reinar, por lo menos unos 6 años, nos dice que este niño, que estaban persiguiendo a los niños, unos 6, 7 años. Y vamos a ver en Segunda de Crónicas qué es lo que hizo esta mujer. Segunda de Crónicas 24:7. Segunda de Crónicas 24, versículo 7, y ahí tenemos la historia, que nos repite mucho de lo que está en el libro de Reyes, pero nos dice, porque la impía, Atalía, fíjense que era una impía, una hija de Satanás, y nos dice, y sus hijos, los hijos impíos, dice que habían destruido la casa de Dios. Fíjense lo que hizo esta mujer, se puso a destruir el templo. ¿Se entiende? Y esto es lo que hacen los impíos, destruyen las iglesias. Fíjense cómo destruyen hoy las iglesias, y hablando en lenguas, tirándose al piso, con risa santa, con danza, con tantas cosas, y rompen el templo. Eso es lo que están mostrando. Y esta mujer hizo eso. Esta mujer impía con sus hijos habían destruido la casa de Dios, nos dice. Y además habían gastado en ídolos, ¿con qué? ¿Con qué dinero? ¿Con el de ella? No, con todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Con las cosas consagradas, recuerden que habían instrumentos de oro y había todo, muchas riquezas, y con todo lo que eran las riquezas del templo, con eso compraban todo lo que era la idolatría para adorar a los dioses paganos. Todo esto había hecho esta mujer en tan poquito tiempo. Entonces, ¿entienden en qué contexto Joiada, el sacerdote, se levanta con estos hombres de Dios? En un momento donde ya no queremos más apostasía, no queremos más mata, ya estamos cansados, y ahí se levantan los hombres de Dios. Entonces, volvemos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 11, versículo 17, estamos viendo de que hacen un pacto con Jehová, acá está tu pueblo, en el medio de la idolatría en el sur, y va a haber una limpieza, va a haber una reforma, va a haber un nuevo comienzo. Acá por eso vemos que Dios tuvo más misericordia del sur. No porque eran pecadores y los dejaba que hagan lo que quieran, no, porque se volvían. Esto era lo bueno. Y esto es lo que tenemos que ser nosotros. No que somos personas que nunca vamos a pecar. No, no, no. Vamos a pecar, pero nos tenemos que volver a Dios. Nos tenemos que arrepentir, corregir nuestro camino. De esto se trata. Entonces, Robert Cabrera, Vanessa Rossi, ¿cómo andan ahí mis hermanos? Gracias por estar ahí. Perdón si no los saludé. Bueno, entonces, luego de la decadencia, Josafat era más o menos bueno dentro de todo. Pero cuando empiezan a venir los hijos Joram, Ocosías, Atalía, llevaron a la putrefacción todo lo que era igual el sur que el norte, ya era lo mismo. Y esto es lo que podríamos decir, hagan de cuenta que en una iglesia reformada están hablando en lengua y tirándose al suelo. Bueno, se contaminó la iglesia sana. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá nos estamos viendo de que
Ellos hacen un pacto con Dios que serán el pueblo de Dios. Se están volviendo, se están arrepintiendo. Asimismo, entre el rey y el pueblo. Se están consagrando todo, están pidiendo perdón y están haciendo un pacto. Versículo número 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Fíjense que acá estamos viendo que no eran solamente palabras como en el norte. En el norte, sí, Señor, ayúdame, ayúdame. Dios tiene misericordia y vuelven a adorar a los ídolos. Acá estamos viendo que hay actos, que hay evidencias de que hay un arrepentimiento. El arrepentimiento se basa en que no vuelvo a hacer lo mismo. Entonces acá vemos que ya hay una fe activada. Por eso derribaron a sí mismo todo lo que son, lo que tiene que ver con el templo de Baal, lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. Y mataron a Matam, sacerdote de Baal, delante de los altares. ¿Qué estamos viendo? Estaban decididos. Estaban consagrados. Acá estamos viendo que ¿por qué mataron a Matam? Este era un sacerdote satánico, un sacerdote de Baal. Lo mataron a este hombre porque este hombre seguramente se resistió. Estos hombres seguramente eran los dueños y los que consagraban y los que hacían todos estos ritos paganos. Y cuando vienen a destruirlo, estos hombres seguramente salían a defender a su Baal queridito. Entonces lo que le esperó fue la muerte. Entonces, ay, me están dando recetas para la voz. Bueno, gracias a todos por ahí. Pero yo soy guapo, con agua me curo. El poder de Dios me tiene que curar, dirían algunos. No, son cosas que pasan en los resfríos, todas estas cosas. Acá en Argentina yo estoy con el ventilador y hace calor. Es muy complicado a veces, pero bueno, es una gripe. Igual estoy medicado, tranquilos. Gracias por el cuidado de ustedes. Bueno, este hombre, Matam, claro, quiere defender a Baal. Dice, no, acá primero muerto, no se diga más, lo mataron, nos vemos. Estaban decididos. No empiezan a negociar, bueno, hacemos esto, lo otro. No, sacaron todo. Y nos dice, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Versículo número 19. Pues tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, a la guardia y a todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Qué lindo. Qué lindo. A ver, acá estamos viendo que ya, bueno, Joiada, los guardias, mataron a Talía, sacan toda la idolatría, hicieron un pacto con Dios, se vuelven todos a Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Está todo en su lugar. El rey está en el trono. Fíjense qué lindo. Pasémoslo a lo espiritual para nosotros. Nos encontramos con una iglesia que están hablando en lengua, están danzando, están adivinando, están profetizando, están bañando con aceite, están haciendo pañuelitos ungidos, están extorsionando con el diezmo. Bueno, todo tipo de... Y ahí estamos viendo a los profetas de Baal. Maldonado, todos estos son profetas de Baal. Y los pongo para que identifiquen en personas conforme a nuestro tiempo. Entonces, ahí tenemos a los Baales. Y puede ser que esas cosas estén en las iglesias que estamos congregando o en el entorno religioso en el que vivimos. Pero ¿qué pasa? Hay que matar al cabeza, a la reina. ¿Se entiende? La reina en la que apuntaba todo esto. Obviamente, todo esto lo hace Dios. No es cuando uno quiere. Se corta la cabeza. Estamos viendo que se hace un pacto con Dios. Queremos ser tu pueblo, no queremos todo lo que es la idolatría. Entonces, nos arrepentimos y ahí es donde empezamos a sacar todo, como están haciendo, derribar todos los altares. ¿Qué es derribar todos los altares? Ah, hoy vamos a danzar. No se puede danzar porque es la casa de Dios. Si querés ir a bailar, andate a un baile, así de simple. Ay, no, pero hermanito, usted no tiene amor. Me importa 3 pepinos si tengo amor o no tengo amor, pero esta es la casa de Jehová y la tienen que... Bueno, tampoco así, estoy poniendo un tono exagerado. Pero es lo que se debe hacer en una iglesia firme. Los pastores no deben ser, o los pastores con tal de complacer a las personas dejan hacerles cualquier cosa. Y ahí es donde entra la idolatría. Entonces acá estos hombres hicieron un pacto con Dios. Dios los acepta como su pueblo, obviamente. Y vemos que empiezan a quitar a todos los sacerdotes. Mataron a este sacerdote Matam. No, pero acá tengo el profeta que adivina el futuro. Te vas a otra iglesia, acá no tenés nada que hacer. Este es el lugar santo, el templo de Dios. ¿Querés adivinar? Vamos a leer la palabra. Ahí Dios te va a hablar de todo. Y la paga del pecado es la muerte. Ahí tenés una adivinación si te gusta. Bueno,
Entonces, cuando empezamos a unirnos, cuando empezamos a pelear por el rey, todo lo que hacemos es por el rey, no por mis sentimientos, no por un pastor, no por la iglesia. No, pero acá en esta iglesia hace 48 años que hablamos en lengua, entonces no podemos cambiar. Me importa nada, acá la casa de Dios es esto. Estamos hablando de un lugar de pertenencia. Entonces, lo que vemos es que cuando se saca la idolatría, cuando se empieza a luchar, estamos viendo que el rey se sentó en el trono de los reyes. Es ahí cuando el rey está en el lugar donde tiene que estar. Jesucristo está en la iglesia. Jesús, el rey, está sentado en el trono. Está la presencia de Dios en la iglesia. Pero fíjense que da la casualidad que todas las iglesias paganas, que son como estas de Baal, van a decir, siento la presencia de Dios, que tu presencia de Dios descienda. Y nosotros tendríamos que estar orando en contra, de decir, no, Señor, que tu presencia no descienda porque los vas a consumir a todos. No saben lo que están pidiendo. ¿Se entiende? Pero bueno, ahí estamos viendo que, ¿y esto qué va a suceder? Estamos viendo una iglesia ordenada, trasladándolo al día de hoy. Estamos viendo una iglesia que hace un pacto con Dios. Estamos viendo que Dios está en el lugar donde está. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no sé en qué iglesia de Apocalipsis había dicho, de que estaba a la puerta y que nadie abría. Y que adentro muy felices, todos contentos. Lo único que faltaba era el Espíritu Santo. Bueno, ahora está en su lugar. Ahora Cristo es la cabeza. Por eso también segunda de Tesalonicenses o primera había dicho de que es un inicuo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero que no era Dios. Claro, ahí estamos viendo a Talía y todo lo que es la horda de religiosos. Pero cuando se empieza a sacar toda la falsa adoración y Cristo está en su lugar, ahí está la iglesia de Cristo. Ahí están las cosas en su lugar. Sebastián Vilo, bendiciones, hermano. Entonces, y fíjense qué es lo que pasa cuando se sentó el rey en el trono de los reyes. Acá tenemos a Ocosías, fíjense que Ocosías 6 años tiene. Más chiquito que Josué, que mi nene. Entonces, y con una corona que seguramente era más grande que él, pero ahí está el rey. Entonces, versículo número 20. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó. Fíjense qué lindo. Se regocijó. Y esto es lo que pasa. El pueblo se empieza a regocijar cuando Cristo está en su lugar. Cuando la cabeza está en el lugar que le corresponde. Entonces, la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. Hubo paz. Dios no es un mentiroso. Dios dice, vuélvanse a mí porque tiene cosas buenas, ¿no? Porque dice, bueno, vuélvanse a mí que yo los voy a seguir hostigando desde acá. No. Quiere que se vuelvan para poder ordenar estas cosas. Entonces estuvo en la ciudad, nos dice que estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Versículo número 21. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Bueno, acá estamos viendo que comienza a reinar con 7 añitos. Y parece algo loco. Pero bueno, vemos que la dinastía de David perdura porque Dios la protege. Y vemos que sigue todo bajo los principios de Dios y vemos una renovación. Pero vamos a ver que todas estas cosas no duran mucho. Pero bueno, vamos a ver un poquito el reinado de Joás, de este niño. Vamos a decir, a ver, ¿qué es lo que quiere? Y nosotros nos imaginamos, bueno, quiere un castillo de caramelo. No, bueno, estaban asesorados por personas maduras. Estaba Joiada, que era un varón de Dios que le salvó la vida. Bueno, vamos a ver cómo fue el reinado de este niño. Cómo fue el reinado de Joás. Versículo número 12. En el 7º año de Jehú, recuerden que está hablando que esto sucede cuando Jehú estaba reinando en su 7º año, que él había reinado 28, creo. Bueno, ahí aparece en el sur Joás. Nos dice, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén, en el lugar indicado, perfecto. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Versículo número 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y acá decimos, amén, aleluya y rabasaya. Decimos, gloria a Dios porque sí, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero nos dice, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué significa? Estamos viendo que fue bueno
mientras estaba Joiada, mientras los dirigía, lo guiaba. Joiada era un hombre de Dios, un sacerdote enorme, pero lo que vemos es que hasta que estaba Joiada, todo bien. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Nelly Rojas, ¿cómo andás, Nelly? Qué lindo verte, gracias por estar ahí. Bueno, versículo número 3. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron. Oh, y seguimos un poco. Y acá estamos viendo lo que sería una verdadera iglesia de Cristo en sí. A ver, ¿por qué? Porque no existe la iglesia perfecta. Estamos viendo que Cristo está en el trono, que no hay idolatría, que no hay nada, pero somos pecadores. Entonces acá estamos viendo que con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Seguían con la idolatría, no de una manera abierta, como porque ya habían destruido todo. Y esto es lo que pasa. Podemos estar en sana doctrina, podemos estar en una iglesia correcta, Cristo puede estar en su lugar, tenemos una adoración correcta, tenemos teología, tenemos palabra, tenemos buen testimonio, mortificamos muchos pecados, ¡apa! Pero esto, y a mi amante siempre la seguí codiciando. ¡Apa! Los negocios ilícitos siempre estuvieron ahí, molestando, estorbando en mi vida. ¡Apa! Entonces ahí estamos viendo que estamos en un entorno correcto, en el lugar correcto. Ellos estaban en Jerusalén, el lugar donde Dios estableció, estaban con la dinastía que Dios había prometido, estaban con los sacerdotes levitas, Joiada era un levita, estaba todo en su lugar. Podemos decir una iglesia perfecta, una iglesia correcta. Pero el tema es que el cuerpo viviente, los cristianos, son humanos y somos pecadores. Y vemos que empiezan a tender a caer en pecado. Silvia Salinas, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Aquí estamos presentes. No me dejaba conectar en YouTube, no sé por qué. Qué raro. Qué raro. Bueno, entonces acá estamos viendo que aún así sacrificaban y hacían, estaban en la idolatría. Versículo número 4 del capítulo 12 de Segunda de Reyes. Y Joab dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate por cada persona según lo estipulado, y todo el dinero de cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de su mano, de la mano de sus familiares, y reparen fíjense lo que está diciendo, reparen los portillos del templo donde quiera que se hallasen grietas. Fíjense que lo primero que va a hacer, estamos viendo que acá estamos viendo una mente maestra, que es Joiada, un sacerdote. Entonces, cuando empieza a reinar Joás, obviamente que por el consejo de un hombre de Dios, como Joiada, no le va a preguntar: ¿qué hacemos, rey nuestro? Vamos a jugar a la escondida. Y claro, era un niño de 6 y 7 años. Entonces, ¿qué hacemos con el templo, señor rey? Vamos a... Y bueno, no hacían esas locuras. Era la investidura del rey, pero estaba siendo administrado por Joiada y los hombres de Dios, estos hombres del ejército que se habían levantado y todo, ¿se entiende? Entonces, lo que está haciendo, Joiada ve que el templo estaba abandonado, ve que Atalía había destruido el templo, había vendido todo, había vendido todas las cosas de oro, todo para ser santos paganos, la idolatría a Baal. Entonces, lo que hace rápidamente, quiere restaurar el templo. Y esto es lo que tenemos que hacer rápidamente cuando hay una iglesia correcta. Cristo está en su lugar, la palabra, la Biblia se exalta, todo correctamente, tenemos que reedificar nuestro templo. Acá nos dice que el templo tenía grietas, estaba roto, estaba destruido. El oro, se habían robado todo, y esto es lo que nos habla de que ahí empieza el sacrificio vivo. Ahí empieza nuestra vida de esforzarnos para mortificar los pecados, y eso es reconstruir nuestro templo. No solamente hacer una iglesia grande, porque eso es piedra solamente. Entonces, fíjense que empieza bien por consejo de Joiada. Esto sería palabra de Joiada, no vendría de Joás porque es un niño. Pero a través del niño, el niño toma estas decisiones. ¿Y qué es lo que vemos? Versículo número 6. Pero, esto es lo que nos manda.
El Señor te dice, ahora que tenés sana doctrina, ahora que tenés una iglesia, ahora que tenés una congregación, ahora que estás caminando, sacaron la idolatría, ahora que no estás danzando, ahora que no estás bailando, ahora que no estás haciendo brujería, empezá a edificar tu casa, tu templo. Entonces lo que te dice, ahora empezá a mortificar los pecados. Ahora, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la lascivia, deja el hurto. Empezá a corregir todas estas cosas. Y esto es lo que estamos viendo que le está mandando a hacer a este pueblo. Entonces, pero en el año 23 del rey, ya estamos viendo que pasó, fíjense que acá estamos viendo 23 años de reinado de Joás, mucho tiempo, el Señor tiene misericordia, te da tiempo para que corrijas tus pecados. No, llevo 43 años en Cristo y todavía no pude dejar a mi amante. Bueno, hay algo que está mal. Y esto es lo que estamos viendo acá. Pero al año 23 de los reyes, del rey Joás, aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. Fíjense que está, es decir, tenés 10 años en la iglesia, en Cristo, y la palabra, la doctrina, los sacerdotes representan los siervos de Dios. La palabra, el pastor, te exhortan, te corrigen, te dicen todo, y vos decís, pero no sé si es así, no lo entiendo. O sí, lo entiendo bien, pero prefiero seguir haciendo mi pecadillo. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que de nada te sirve tener una iglesia perfecta cuando nosotros no estamos caminando y mortificando los pecados. Entonces ahí se darán cuenta por qué el Señor no te pone en una iglesia sana por ahí. Porque capaz que si vamos, la vamos a pudrir. Entonces por eso nos está preparando en la soledad a muchos. Para que cuando estés en una iglesia sepas cómo moverte. Como le dijo Pablo a Timoteo, a Tito. Para que sepas cómo manejarte en la casa de Dios. Y nosotros tenemos que saber cómo manejarnos. Ya tenemos que ir a una iglesia maduros. Cómo caminar, cómo ser prudente, cómo... Todo tenemos que saber. No es que estamos en Babia, bueno, no tenemos iglesia, bueno... No. Nos estamos preparando y capacitando para todos, que es lo que el Señor quiere. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que el templo estaba descuidado, estaba destruido. Atalía había destruido con sus hijos el templo y había vendido todas las cosas de valor. Versículo número 7. Llamó entonces el rey, y aquí es lo que vamos con esto, que la orden del rey a través de Joiada era de que con el dinero del rescate y todo lo que eran por el dinero de la ceremonia, que con ese dinero se restaure el templo. No se restauró, pasaron 23 años y seguía todo igual. Entonces llamó el rey a Joás, al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Y acá viene la exhortación, ¿por qué pasaron 48 años y todavía seguís viviendo, no te casaste con tu mujer? ¿Por qué seguís 48 años y no dejaste tu amante? ¿Por qué pasó tanto tiempo y nunca mortificaste este pecado? Bueno, ahí es donde llega la exhortación. Nos dice, ahora pues, no tomes más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar a las grietas del templo. Versículo número 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni en tener carga de reparar las grietas del templo. Fíjense que acá estas cargas de reparar el templo, de hacerlos, todo es como que se desligan un poco, y nos dice en el versículo número 9, más el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entraba en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban allí la puerta y allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote, el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Bueno, en simples palabras, Joiada lo que hace, vamos a hacer una cosa, dice. Vamos a hacer un arca, una caja de madera, le hacemos como lo que hay en las iglesias, y lo ponemos en la puerta de la entrada. Cuando llega la gente, empiezan a poner dinero. Esto todo para arreglar el templo. El tema era ese, arreglar el templo. Entonces, cuando lleguen y se llene ya de dinero,
nos dice que en el versículo número 10, que va a venir el secretario del rey y que va a venir el sumo sacerdote a contar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuentas claras acá, ¿eh? Acá lo que el pueblo está ofrendando y están dando en esta caja es para la reparación, y lo que van a hacer es que cuando sale el dinero no va a haber ninguna mano negra. Por eso en las iglesias, cuando hay tesoreros, que deben haber tesoreros, debe estar todo legal, todo anotado en papeles, todo escrito, debe haber 2 o 3 testigos. Yo no puedo ser un tesorero yo solo. Yo administro la iglesia, yo soy el pastor y yo manejo. ¿Y dónde se fue el dinero? No, no sé, qué sé yo. Tengo tantos asados que comer en la semana que... Claro, entonces la persona, como no rinde cuentas a nadie, se empieza a convertir en un tirano. Entonces, por eso acá lo que está haciendo cuentas claras en que viene un secretario del rey, a ver, se juntó tanto dinero, y viene un sacerdote. Entonces acá estamos viendo lo que son las dos leyes, la ley civil y la ley ceremonial, están de acuerdo. Y esto lo van a utilizar para arreglar el templo. Versículo número 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban para pagar carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Entonces, todo esto, lo que empiezan a hacer con este dinero, empiezan a pagar gente. Empiezan a pagar gente, carpinteros. Acá nos dice en el versículo 12 también que habían albañiles, canteros. Entonces, acá todo lo que están haciendo es, están contratando personas para arreglar el templo. Este es el objetivo. Están pidiendo como una especie de ayuda. Entonces estamos viendo que habían albañiles, canteros para comprar la madera, piedra de cantería, para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Bueno, estos eran todos estos gastos para la reparación, solamente para la reparación. Ahora nos va a nombrar más. Más, de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que se hacía para el templo de Jehová. Entonces, era pura y exclusivamente para las grietas, para las columnas y todo lo que estaba destruido. Entonces, todo esto era, ese dinero, ese era el objetivo. No para lo que se había robado a Talía y todo para lo que eran los utensilios de oro. Entonces, acá lo que nos está mostrando es que por un lado tenemos un trabajo grueso y después tenemos un trabajo fino que no lo podían hacer. A ver, un trabajo grueso, estamos hablando del trabajo pesado. Por ejemplo, un trabajo pesado es decir, bueno, vamos a arreglar las paredes, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo lo que... Ahora, las cosas de oro no las podemos hacer ahora porque estamos haciendo una cosa primero. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Muchas veces tenemos que hacer con el pecado el trabajo grueso. Matar la carne. Entonces, a tu amante dejala, ese es el trabajo grueso, ese es el trabajo pesado. Deja las adicciones, deja la droga, ese es el trabajo, ese es el problema. Después vemos con lo que representaría el oro, pero primero una construcción del templo, que somos nosotros, de una manera sólida con lo más importante. Esto es lo que estamos viendo en simples palabras. Entonces, versículo número 15. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. Porque ellos lo hacían, a ver, acá estamos hablando que estos hombres hacían fielmente la obra de este dinero, estos hombres que eran artesanos y todo tipo de carpinteros y albañiles, lo hacían fielmente por la obra, por la voluntad de Dios. Versículo 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Bueno, hicieron una administración ahí como para sustentar a los sacerdotes, para arreglar el templo, en simples palabras. Que en simples palabras nos está diciendo a nosotros, bueno, ¿tenés sana doctrina? Bueno, soluciona tu carácter, empezá a dejar de ser chismoso, dejar de ser un adúltero, dejar de codiciar a las mujeres, bueno, todas estas cosas nos está hablando cuando estamos caminando en Cristo. Versículo número 17. Y acá viene un quiebre, porque hasta que decimos, bueno, están luchando, están remando, están queriendo ordenar el templo, vienen con todo bonito. Pero acá va a haber un problema. Fíjense cómo acá hay un quiebre en el versículo 17. Entonces
subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Bueno, acá estamos viendo que aparece el rey de Siria. El rey de Siria está siempre ahí atento a todo. Pelea contra Gat y la tomó. Y se propuso a Hazael subir contra Jerusalén. Bueno, acá vemos que ya hay un problema. Acá ya estamos viendo que empieza a ser atacado, empieza a ser perseguido. Y fíjense lo que dice en el versículo 18. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que se habían dedicado a Josafat, a Joram y a Ocosías su padre, rey de Judá, y las que él había dedicado. Y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, se lo envió a Hazael, el rey de Siria. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo ya la decadencia de Joás. Este joven rey, que fue siempre que estuvo joyada, estuvo todo 10 puntos. Pero ahora estamos viendo que estaban haciendo las cosas mal. Acá ya vemos que empieza a entrar la idolatría. Acá lo que estamos viendo es que Joás tiene un problema y no tiene fe. Lo que estamos viendo es que tiene un problema y tiene que vender todo de la casa de Jehová para estar en paz y en tranquilidad. Cuando Jehová lo que quería era que vayan a la guerra, que se enfrenten y que confíen en Jehová, que le iba a dar la victoria. Pero acá lo que está haciendo es buscar la comodidad y da todos los tesoros de la casa al rey de Siria. Y envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Claro, había conquistado una parte de los filisteos en Gat, y ahora viene a Jerusalén, y como tenían miedo, les pagaron todo. Pero Dios no quería eso. Entonces ya estamos viendo que Joás ya está haciendo las cosas mal. Entonces, versículo número 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás. Y decimos, wow, ¿cómo termina? Así de la nada conspiraron y matan a Joás. Y nos dice, en la casa de Milo, cuando descendía el Asila. Versículo 21. Pues Josafat, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Sigue la descendencia de David. Pero vamos a ver un poquito más acerca de, porque vemos que hay un quiebre muy, muy rotundo. Como que venía bien, quería arreglar el templo, quería todo, pero detrás de eso estaba Joiada, el sacerdote. ¿Qué es lo que habíamos leído? Vamos al versículo número 2 del capítulo 12 de Segunda de Reyes, y fíjense qué es lo que nos decían. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, gloria a Dios, vimos que quiso restablecer el templo, todo, bueno, qué bonito. Nos dice, todo el tiempo que le dirigió. Entonces estamos viendo que no es que, bueno, por un momento era un niño, pero después ya estamos viendo que pasaron años y ya no era un niño, pero lo seguía dirigiendo el sacerdote Joiada. Hizo lo bueno mientras Joiada estaba vivo. Entonces, cuando empezamos a ver en el versículo 17 que viene Hazael, el rey de Siria, a invadirlo, lo vemos lejos de Dios, porque muere Joiada. Y esto lo vamos a ver en Segunda de Crónicas 24:15, y vamos a verlo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 24:15. Y vamos a ver un poquito en la decadencia de este Joás, que nos dice que había hecho lo bueno, pero porque estaba joyada. Versículo 15 del capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Más, Joiada envejeció, obviamente, y murió lleno de días. 130 años era cuando murió. Versículo 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con sus reyes. Bueno, esto no hace falta. Versículo 17. Muerto Joiada, acá está el tema. ¿Qué pasa con Joás? Ahora que ella no tiene a Joiada, que era el hombre que tomaba las decisiones. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Acá vinieron príncipes nuevos. O sea que Joiada muere, el que daba las indicaciones y lo acercaba a Dios,
y ahora hay un nuevo grupo de gente, de príncipes, que van a darle consejos a Joás. Y me hace acordar mucho a el hijo de Salomón, a Roboán, que tenía todos los ancianos, vinieron los amiguetes de Roboán y elige el consejo de los amiguetes. Bueno, acá ya muerto Joiada, elige malos consejos. Versículo número 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Fíjense el consejo que tomó, o sea que este hombre vuelve a la idolatría. Entonces sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Entonces todo esto estamos viendo cómo se acerca, si bien estamos en el sur, que también va a tener su cautiverio, se van acercando a los juicios ya. El primero va a ser en el norte, que ya en poquito ya llegamos. Pero acá estamos viendo que todo esto es causa de por qué caen en el exilio, por qué caen en cautiverio. Entonces, versículo 19 nos dice, y les envió profetas para que le devolviesen a Jehová. Fíjense que siempre la misericordia de Dios era avisarle, enviarles profetas, vamos, despiértense, vuelvan, está mal, está mal, está mal, y siempre los apedreaban. Entonces envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Obviamente reprenden a los profetas, y esto va a ser una moneda corriente en todos estos libros. Vamos a ver en Jeremías, en todos los profetas, cuando empiezan a profetizar, que los corren a todas partes. Ya lo estuvimos viendo con Elías, ya lo estuvimos viendo con Eliseo, que ya se termina ya ahora la vida de Eliseo. Entonces, estamos viendo que no escuchaban a los profetas. Versículo número 20. Acá nos dicen, en el versículo número 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada. Fíjense, estamos viendo que habíamos dicho de Jehú. Jehú era un hombre religioso, mucho celo por Dios según él, pero que no vivía la ley de Dios y que tuvo hijos malos. Acá estamos viendo un hombre misericordioso, un hombre piadoso, una mujer que aunque tenía una familia impía, ¿cómo era? Josaba. Esta mujer Josaba, que estaba en una familia impía, rica, pero una familia impía, sale una mujer de Dios. Estamos viendo que de un matrimonio piadoso nace un hijo piadoso. Y esto es lo que tendríamos que apuntar a nosotros, de amar a Dios, de servir en el contexto y tener hijos piadosos. Todo esto es si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, guiándonos. ¿Se entiende? Si somos religiosos van a salir malos. Entonces, lo que sucede es que levanta a Zacarías por el Espíritu de Dios. Fíjense que sigue el mismo ministerio de su padre, un hombre de Dios, el hijo del sacerdote Joiada, puesto en pie, donde estaban los más altos del pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Dice, ¿por qué quebrantás los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos, por haber dejado a Jehová. Él también os abandonará. Fíjense que este hombre no les dice, Cristo los quiere bendecir, la verdad que el Señor tiene un plan maravilloso para su vida. No, este hombre les está diciendo, ¿por qué quebrantaron el mandamiento de Jehová? Fíjense lo que decían los profetas. Hoy estamos llenos de profetas, ninguno dicen estas cosas. Todos te adivinan el futuro, pero nadie te dice por qué quebrantaste los mandamientos de Jehová. Entonces se está diciendo, por cuanto ellos habían dejado a Jehová, Él también os abandonará. Ya está hablando de los juicios, del cautiverio, los abandonará. Entonces, versículo número 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Qué estamos viendo? Joás, con todos estos muchachos, hacen conspiración contra Zacarías, que, a ver, supongo que Zacarías tendría una edad aproximadamente cercana a la de Joás. Recuerden que Joiada era el hombre que salva la vida a Joás, y este es el hijo. Este rey Joás tendría que tener mucho aprecio por su hijo, por respeto a su padre. Pero fíjense qué es lo que sucede. Ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, fíjense que el rey es el que manda, lo apedrearon hasta matarlo. Fíjense lo impío que era este hombre. Entonces acá lo que estamos viendo es que
por una cuestión de Zacarías, sos el hijo de Joiada. Entonces, por amor a tu padre, no habla el mismo cuando le hablaba a Salomón, por amor a tu padre, por amor a David, por amor a David. Bueno, acá estamos viendo nada de esto. El hombre que te salvó la vida, le está matando al hijo del hombre que le salvó la vida, de la madre que le salvó la vida. ¿Se entiende? Entonces, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Versículo número 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Encima religioso. Fíjense que encima lo pone, no, que esto lo mata y Jehová que lo demande. Siempre son muy religiosos, matan, hacen lo que quieren. Entonces, lo que estamos viendo, en lo que son, acá estamos viendo dos reinados. El de Atalía, una mujer perversa que estaba queriendo destruir la dinastía de David, de la semilla mesiánica, y que bueno, pero que se levanta Joiada, un ejército de hombres valientes, levantan a un niño, que era Joás, que comienza a reinar, y que reinó bien mientras estaba Joiada. Y este es un tema, que muchas veces somos personas que hacemos las cosas porque nos dicen, o por una inercia, y no porque realmente tenemos valores y principios. ¿Se entiende? Porque qué feo de que mis hijos me obedezcan porque saben que yo los estoy mirando. Qué feo que mis hijos me obedezcan porque saben de que yo les voy a dar un azote, les voy a dar con el cinto. Entonces, mis hijos se portan bien porque yo estoy con el cinto constantemente. Qué triste que fuese así la vida. Porque lo ideal sería que mis hijos se porten bien por principios, por saber que está mal, por saber que están defraudando a Dios. Entonces, si así caminan muchos en las iglesias, el pastor está encima mío, entonces el pastor me corrige, me quiero ir a bailar, me trae de la oreja, me quiero ir a jugar al fútbol, me trae la oreja, entonces, quiero hacer todo, pero me porto bien porque está el pastor. Pero el día que se muera el pastor, agárrense, soy un drag queen, me disfrazo de mujer y ando por el cabaret bailando en un caño, porque como no me dejaron hacer nada en toda mi vida, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Entonces no funcionan así las cosas. Pero bueno, mis queridos hermanos, tenía pensado dar un capítulo más, pero mi voz está muy fea, me agota, me cansa, pero bueno, vimos 2 capítulos, que no es poco. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. En un ratito subo un videíto que lo estaba terminando de editar en cuanto a lo que es lo que habíamos visto de los requisitos para ser miembros. Así que cuando lo suba, después lo pueden ver tranquilos, lo pueden compartir si quieren y ya saben cómo es. Bueno, vamos a terminar en oración. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Son temas muy difíciles, y si lo entendemos es porque venimos estudiando todo seguidilla. Y el que no o perdió capítulos, les recomiendo que vuelvan y que los vean para que estén sólidos, o si no, se van a aburrir y me van a dejar solo. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, acá estamos delante de ti, Señor, en medio de una generación perversa, en los tiempos de Israel, en los tiempos de Judá, pero queremos que por lo menos, Señor, nos guíes, que por lo menos, Señor, queremos que nos ubiques en una iglesia donde nos prediquen la palabra, donde prediquen la verdad, en el lugar correcto, en Jerusalén, con los sacerdotes que tú eliges, Señor. Queremos caminar, Señor, todo bajo tu voluntad. Después vamos a luchar con nuestro corazón perverso, Señor, porque mismo Judas tuvo el mejor maestro que pudo haber existido y su corazón pecaminoso lo llevó a otra cosa. Pero por eso te pedimos, poderoso Dios, que tu palabra nos vaya moldeando, que vaya siendo sensible nuestro corazón al pecado, a tu guía, a tu disciplina. Gracias, Señor, por el conocimiento y por el entendimiento que les estás dando a mi hermano, tanto a mí como a todos los que estamos acá presentes. Gracias, poderoso Dios. Prepara nuestro corazón, Señor, para el tiempo del cautiverio, para ver cómo tú ejecutas los juicios, cómo no darás por inocente al culpable. Y así te entregamos este día, poderoso Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que bendigan, que bendigas a mis hermanos, que terminen bien el día, que puedan cenar en familia, que no sean religiosos, que puedan comer con la familia, que puedan disfrutar el día con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas, que tú estés en el medio, Padre Santo, en el medio de todas las charlas de mis hermanos, pero no de una manera religiosa,
solamente porque te amamos. Entonces, cuando te amamos, Señor, no tenemos otra cosa más que hablar de ti, Señor. Te entregamos este día, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Terminamos. Paola Castro, muy bien. Ahí está, sí, sí, pero va la garganta. Nelly Rojas también, gracias por estar ahí, Nelly. Leo Carlevaro, cuando quieras charlamos, Leito, no hay ningún problema. Yoli Gallegos, Luisa de la Cruz, Udelia Hardy, gracias por estar ahí. Wilmer León también. Lou Martínez, Robert Cabrera, qué alegría siempre que te veo. Cari Jiménez, Udelia Hardy, Frank RG, muchas gracias. Frank, ahí mi hermana de México, Cherry Blue, Daisy Alaba Ibardo. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Ya lo estoy saludando con lo último que me queda de vos. Y mañana me queda un día muy largo de horas de clases de geografía, para variar. Pero bueno, voy a cerrar notas y no voy a forzar mucho la voz. Así que bueno, Emilia, gracias Emi por estar ahí. Bueno, nos vemos y nos estamos viendo. Lobo Martínez, hasta mañana, que Dios lo permita. Así es. Nos vemos mañana y que Dios los bendiga a todos.